El presente trabajo se hace con el fin de dar a conocer las prácticas de seguridad de información en el trabajo. Los integrantes son Arce Sánchez Dayana, Arna Moscoso Janet, Domínguez Pinedo Josep, Huarp Figueroa Eduardo, Larico Pereira Gianmarco y el que les habla Motoyama Aguilar Adrián. A continuación mi compañera Janet comenzará con la exposición. Introducción. La seguridad de la información engloba un conjunto de técnicas y medidas para controlar todos los datos que se manejan dentro de una institución y asegurar que no salgan del sistema establecido por la empresa. Principalmente este tipo de sistemas se basan en las nuevas tecnologías. Por tanto, la seguridad de la información resguardará los datos que están disponibles en dicho sistema y a los que solo tendrán acceso a usuarios autorizados. Por otro lado, tampoco se podrán hacer modificaciones en la información a no ser que sea de la mano de los usuarios, que tengan los permisos correspondientes. Hoy por hoy, los sistemas de gestión de seguridad de la información, como las redes de trabajo de cualquier organización, se ven constantemente afectados por amenazas de seguridad, por ciberataques y por fraudes informáticos, por la masividad de navegación en la web o red, por el teletrabajo. Además, las organizaciones se enfrentan continuamente a sabotajes o virus con el consiguiente riesgo de eliminación y pérdida de la información. La clave está en que la organización invierta recursos en aplicar herramientas que mejoren la seguridad en los equipos de sus usuarios. ¿Qué es seguridad de la información? Sistema de gestión de la información según la ISO 27001 persigue la protección de la información y de los sistemas de información del acceso, de utilización, divulgación o destrucción no autorizada. Los términos de seguridad de la información, seguridad informática y garantía de la información son utilizados con bastante frecuencia. El significado de dichas palabras es diferente, pero todos persiguen la misma finalidad, que es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sensible de la organización. Entre dichos términos existen pequeñas diferencias. Dichas diferencias proceden del enfoque que le dé, las metodologías usadas y las zonas de concentración. Hola, mi nombre es Raúl. Trabajo como técnico de seguridad en Inteco, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. En Inteco trabajamos para fomentar e impulsar la seguridad de la información y su implantación en las empresas y organizaciones. A diario estamos amenazados por riesgos que ponen en peligro la integridad de nuestra información y con ello la viabilidad de nuestros negocios. Riesgos que provienen no solo desde el exterior de nuestras empresas, sino también desde el interior. Para poder trabajar en un entorno como este de forma segura, las empresas pueden asegurar sus datos e información de valor con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información. A lo largo de los próximos minutos voy a detallarte las ventajas de implantar este sistema en tu empresa y cómo hacerlo. Podríamos definir un sistema de gestión de seguridad de la información como una herramienta de gestión que nos va a permitir conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la seguridad de la información en nuestra empresa. Quizá oigas hablar de este sistema por sus siglas en español, SGSI, o por sus siglas en inglés, ISMS. Antes de comenzar a ver las características de este tipo de sistemas, es importante diferenciar entre seguridad informática y seguridad de la información. La primera, la seguridad informática, se refiere a la protección de las infraestructuras de las tecnologías de la información y comunicación que soportan nuestro negocio. Mientras que la seguridad de la información se refiere a la protección de los activos de información fundamentales para el éxito de cualquier organización. Entre los muchos ejemplos de información que podemos encontrar en nuestra empresa están los correos electrónicos, páginas web, imágenes, bases de datos, faxes, contratos, presentaciones, documentos y un largo etcétera. Al identificar los activos de información, tenemos que tener en cuenta que estos pueden proceder de distintas fuentes de información dentro de la empresa y que pueden encontrarse en diferentes soportes, como papel o medios digitales. Además, es necesario considerar el ciclo de vida de la información, ya que lo que hoy puede ser crítico para nuestro negocio puede dejar de tener importancia con el tiempo. Como hemos visto con anterioridad, para garantizar la seguridad de toda esta información, podemos contar con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información.
Esta metodología nos va a permitir, en primer lugar, analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información. En segundo lugar, nos facilitará la definición de procedimientos de trabajo para mantener su seguridad. Y por último, nos ofrecerá la posibilidad de disponer de controles que permitan medir la eficacia de las medidas tomadas. Estas acciones van a proteger a nuestra organización frente a amenazas y riesgos que puedan poner en peligro la continuidad de los niveles de competitividad, rentabilidad y conformidad legal necesarios para alcanzar los objetivos de negocio. De esta manera, conseguiremos mantener el riesgo para nuestra información por debajo del nivel asumible por la propia organización. La gestión de los riesgos a través de un sistema de gestión de seguridad de la información nos va a permitir preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma en el interior de la empresa, ante nuestros clientes y ante las distintas partes interesadas en nuestro negocio. La confidencialidad implica el acceso a la información por parte únicamente de quienes están autorizados. La integridad conlleva el mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso. Y la disponibilidad entraña el acceso a la información y los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los usuarios autorizados en el momento que lo requieran. El acrónimo utilizado para hablar de estos parámetros básicos de la seguridad de la información es CID en español y CIA en inglés. Con el fin de proporcionar un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, se ha creado un conjunto de estándares bajo el nombre de ISO/IEC 27000. Estas normas nos van a permitir disminuir de forma significativa el impacto de los riesgos sin necesidad de realizar grandes inversiones en software y sin contar con una gran estructura de personal. Más adelante analizaremos con detalle estas normas. Continuando con la presentación, ahora nos toca hablar acerca de la norma ISO 27001 en el trabajo. Gracias a la norma ISO 27001 versión 2013 se puede demostrar a los clientes actuales y potenciales, así como a sus proveedores y accionistas, la integridad en el manejo de la seguridad de la información. Esta ISO está basada en otras como la ISO 17799 versión 2005, la serie ISO 13335, la ISO TR 18044 versión 2004 y las directrices de la OCDE para sistemas y redes de seguridad de la información, que brindan orientación para implementar sistemas de seguridad de la información. Esta ISO 27001 tiene como finalidad el énfasis en la mejora continua de procesos del sistema de gestión de seguridad de la información, la claridad de los requisitos de documentación y registros, procesos de evaluación y gestión de la gestión involucrados mediante el modelo de procesos planificar, hacer, verificar y actuar, PDCA por sus siglas en inglés. Por último, la protección de los activos de la empresa desde la información digital, los documentos y activos físicos, computadoras y redes, hasta los conocimientos de los empleados. Continuando con la exposición, pasaremos a ver el punto de las amenazas de la seguridad de la información. Pero para poner en contexto, ¿qué son las amenazas según la ISO 27001? Las amenazas son las situaciones que desencadenan en un incidente en la empresa, realizando un daño material o pérdidas inmateriales de sus activos de información. El sistema de gestión de seguridad de la información basado en el ISO 27001 ayuda a controlar las amenazas que pueden desencadenar los incidentes. La definición de amenaza es la diversidad de consecuencias, lo que hay que tener en cuenta al examinar el impacto. Pero ¿cuáles son sus características? La definición anterior recoge la esencia de las amenazas, es decir, es un potencial evento. La consecuencia de las amenazas es un incidente que modifica el estado de seguridad de los activos amenazados, por lo que se hace pasar de un estado anterior al evento a otro posterior, de cualquier forma que se trate la amenaza o las agresiones materializadas. La distancia que hay entre la amenaza potencial y su materialización como agresión real se mide por la frecuencia o por la potencialidad de esta materialización, por lo que se cuenta una agresión materializada. Las amenazas se verán si son agresiones potenciales o materializadas.
Bueno, continuando con la exposición, podemos clasificar a las amenazas en dos grandes grupos: el grupo de amenazas humanas causadas por el mismo hombre y las amenazas no humanas, que son causadas por agentes externos. Dentro de estas últimas tenemos a los accidentes físicos de origen industrial, a los incendios, explosiones, inundaciones y a la misma contaminación. Estas son de gran daño, ya que cualquiera de estas puede originar una pérdida total de información e incluso irrecuperable. También dentro de este grupo podemos encontrar averías de origen físico o lógico, que se deben como consecuencia al punto antes mencionado. El siguiente punto es accidentes de origen natural. Esto depende de la misma naturaleza, ya sean los fenómenos sísmicos, lluvias, etc. Luego tenemos la interrupción de servicios esenciales, tales como energía y telecomunicaciones, fluidos, etc. Que en un momento de importancia no contar con estos sería no contar con la información, del mismo modo no poder trasladarla ni hacer cambios en ella. Y no olvidar los accidentes mecánicos o electromagnéticos que entran dentro de esta clasificación. Por otro lado tenemos a las amenazas humanas, que constan de errores de utilización ocurridos durante la recogida y transmisión de datos, los errores de diseño existentes dentro de los procesos de desarrollo de los softwares, los errores de rutas, secuencias o entregas de la información durante el tránsito de la misma, los errores de monitorización, trazabilidad o registros del tráfico de información. A continuación, mi compañero Joseph. También tenemos, como hemos mencionado, que un externo también puede ser una amenaza. En este caso son las intencionales. En este caso, acceso físico con inutilización. Un externo puede ingresar a la organización y causar un daño a las máquinas con la posibilidad de inutilizarla y por consecuencia afecta la información de la organización. Acceso lógico con intercepción pasiva simple de la información. Tenemos también el acceso lógico con alteración o sustentación de la información en tránsito o reducir la confidencialidad para aprovechar los bienes o servicios. También tenemos el acceso lógico con corrupción o destrucción de información de configuración o con reducción de la integridad y la disponibilidad del sistema sin provecho directo. No se encuentran disponibles del área de recursos humanos. También es una amenaza. Humanas intencionales que proceden de un origen remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que un externo de la organización de manera remota puede provocar un daño a la información de la organización. En este caso puede ser de acceso lógico con intercepción pasiva, acceso lógico con corrupción de información en tránsito o de configuración. ¿Qué quiere decir acceso lógico con corrupción de información en tránsito de configuración? Quiere decir que, por ejemplo, la información está viajando por la red y un externo se coloca en la comunicación. Esto se puede llamar como uno de ellos, puede ser man in the middle, un tipo de ataque se coloca entre el receptor y el destino y provoca la corrupción de la información. Tenemos también el acceso lógico con modificación de información en tránsito, como ya hemos mencionado anteriormente. Suplantación de origen o de identidad. Esta suplantación de origen o identidad se basa en el ataque de phishing, que suplanta la identidad. ¿Para qué? Para robar información. Repudio del origen o de la recepción de información en tránsito. También es una amenaza intencional. Voy a comentar un poco sobre la seguridad y tipos de amenaza. La seguridad informática se encarga de que un sistema sea lo más seguro posible, además de que las vulnerabilidades que pueda tener se solucionen de forma rápida y más efectiva. Es decir, protege y previene de amenazas en el sistema. Las amenazas contra la seguridad del sistema o de la información se producen a partir de la existencia de una vulnerabilidad del sistema. Las vulnerabilidades, por norma general, son fallos en el software informático que de manera malintencionada se aprovechan para modificar su comportamiento y obtener privilegios que de otra forma no podrían conseguirse. En cualquier sistema informático pueden existir una o más vulnerabilidades, conocidas o no. Por este motivo se asume que ningún sistema es completamente seguro. Ahora les comentaré un poco sobre los tipos de amenazas. Como bien se muestra en la imagen, las amenazas pueden clasificarse de la siguiente manera: en amenazas físicas y en amenazas lógicas. En amenazas físicas afectan a la parte física del sistema, es decir, al hardware.
Pueden estar originadas directamente por personas, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, aunque también pueden producirse por una acción incontrolada de la naturaleza. Las amenazas físicas son en cierto modo muy fáciles de predecir, y por este motivo las medidas de prevención y de protección contra ellas son más eficaces y contundentes. Ejemplos de este tipo de amenazas son un cortocircuito, un incendio, un robo, un terremoto, etc. Y las amenazas lógicas afectan en su mayoría a la parte lógica del sistema, es decir, al software, que tienen que ver con el funcionamiento anómalo del sistema, software instalado, intencionado o no, ya sea al software de base o al sistema operativo o a las aplicaciones. Este tipo de amenazas son muy difíciles de prever y en la gran mayoría de las ocasiones no pueden eliminarse, hasta que no se conoce su existencia en el sistema. Las amenazas lógicas producen un daño mucho más difícil de reparar en un sistema informático, ya que no solo influyen en el funcionamiento de este, sino la base de su existencia, la información que maneja y procesa. Los principales tipos de amenazas lógicas que podemos encontrar en un sistema informático son las que veremos a continuación. El virus es el malware más conocido. El objetivo de un virus es muy variado, pero de forma general busca alternar el funcionamiento del sistema, sin el consentimiento del usuario. El comportamiento es muy diverso. Buscan propagarse a otros equipos a través de lo que se conoce como archivo residente, que es el que contiene el virus y actúa como señuelo para el usuario. Para ampliar el número de equipos infectados por una vez asentado en el equipo no se replica. Hay virus que solo buscan molestar al usuario, pero otros pueden producir daños considerables en el sistema, como pérdida de datos importantes, colapso de una red de comunicaciones, etc. El origen es que suelen encontrarse en archivos ejecutables, o que pueden abrirse directamente, como pueden ser imágenes, videos, archivos comprimidos, etc. ¿Cómo evitarlo? No debemos instalar programas ni abrir archivos de fuentes desconocidas. Hay que instalar un antivirus y mantenerlo actualizado. El spyware se trata de una aplicación espía que se instala en el equipo, con la intención de recopilar información y transmitirla al exterior sin consentimiento ni conocimiento del usuario. Y los gusanos es un tipo de malware cuyo objetivo es colapsar los equipos y redes de comunicación para impedir que funcione el sistema. Entre las medidas que tenemos para salvaguardar la información en el trabajo está seguridad perimetral. La seguridad perimetral como medida para salvaguardar la información en el trabajo es todo aquel sistema destinado a proteger de intrusos un perímetro. Lo que lo diferencia es que no actúa en espacios físicos, sino que protege las redes privadas. Funciones básicas de la seguridad perimetral. La seguridad perimetral que protege las redes debe cumplir 4 funciones básicas: resistir a los ataques externos, identificar los ataques sufridos y alertar de ellos, aislar y segmentar los distintos servicios y sistemas en función a sus exposiciones a ataques, la parte filtrar y bloquear para salvaguardar la información permitiendo únicamente a aquel que sean absolutamente necesarios. La seguridad perimetral también tiene herramientas, las cuales utiliza para salvaguardar la información. En estos casos son los cortafuegos. Los cortafuegos definen mediante una política de acceso qué tipo de tráfico se permite o se deniega en la red. Existen varios tipos de cortafuegos, a nivel de pasarela, a nivel de capa de red, de capa de aplicación y a nivel personal. También, otra herramienta es sistemas de detección y prevención de intrusos. Son dispositivos que monitorean y generan alarmas cuando hay alertas de seguridad. Su actuación sigue estos pasos: identificación de un posible ataque, registro de los eventos, bloqueo del ataque y reporte a los administradores y sistemas de seguridad. Honeypots. Esta es otra de las herramientas, la cual se trata de una trampa para atraer y analizar ataques de bots y hackers. De esta forma se pueden detectar a tiempo y recoger información que servirá para evitar ataques en un futuro hacia sistemas más importantes. Evidentemente, deben estar muy controlados y permanecer desconectados de cualquier red propia. También tenemos antivirus y anti-spam. Se trata de un sistema intermediario que filtra el contenido malicioso que quiere entrar a nuestras redes. Sobre todo se detectan los malwares en pasarela web y servidores de correo, evitando que lleguen a afectar los sistemas privados. Otra medida para salvaguardar la información en el trabajo está lo que son adoptar una cultura sin papel. Se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soporte y medios electrónicos.
es un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión, almacenamiento de documentos, de archivos en soportes electrónicos, gracias a la utilización de la tecnología de la información y la comunicación. Algunos beneficios de adoptar una cultura cero papel es procesos y servicios más eficaces y eficientes, buenas prácticas en la gestión de documentos, mejora el acceso a la información dentro y entre las identidades, elimina la duplicidad de documentos y la seguridad y almacenaje de datos herméticos. En este último punto quiero recalcar que esto se complementa gracias a un buen software de gestión documental online, ya que presenta varias capas de seguridad para mantener los datos personales de la compañía bajo medidas de seguridad herméticas, con equipo de técnicos de tecnologías de la información a tiempo completo y múltiples funciones de seguridad. Un software de gestión documental online es una de las opciones más seguras disponibles para cualquier compañía, al punto que en la mayoría de los casos esta opción es incluso más segura que almacenar documentos y datos localmente. Cabe resaltar que adicionalmente a lo que he mencionado, los datos de la compañía o de la empresa se encontrarán protegidos de fallas a servidores y apagones, ya que existen medidas de respaldo activas para evitar este tipo de fallas. Y eso sería todo, voy a dar paso a mi compañero que seguirá con la exposición. Así es, compañero Gianmarco, muchas gracias por el pase. Bueno, continuando entonces con las recomendaciones, pues tenemos el que nos indica establece tus tiempos de respaldo. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en un día cualquiera prendemos nuestra computadora y nos damos cuenta de que ya no enciende correctamente? Lo primero que se nos vendría a la mente es ¿qué pasó con nuestros archivos, correcto? Esta y varias situaciones pueden suceder. Por ello, es indispensable realizar un respaldo a fin de aminorar estos problemas. El respaldo de información consiste en realizar un duplicado de estas, llamado también copia de seguridad o backup. Estas copias pueden realizarse de forma manual, en las que el usuario determina la información y periodicidad para llevar a cabo dicho respaldo, o bien establecerlo automáticamente mediante herramientas de software. Pero, ¿cuál es la importancia o ventaja de realizar dichos respaldos? Los respaldos permiten cierta protección contra errores humanos, borrado accidental, usos negligentes, etc. Cualquier persona que utilice una computadora, sea esta personal o de oficina, debe preguntarse si su información está realmente a salvo, pues los imprevistos están a la orden del día. Un respaldo total o parcial. Recordemos, o a manera de sugerencia, podemos decir que un solo respaldo no es suficiente. No basta con tener un solo respaldo de la información. Si te es posible, haz un duplicado de estas. Los respaldos también son susceptibles a factores externos o fallas a la hora de la restauración. Un respaldo total o parcial. Si realizas respaldos totales, asegúrate que esa información no cambie constantemente. Así evitarás redundancia y un alto costo en medios de almacenamiento. Se puede llevar a cabo un respaldo total cada semana, junto con respaldos diarios de la información que haya cambiado. De este modo, al momento de restaurar, bastará con tomar el último respaldo. Limitaciones de los usuarios al acceso a la nube. Bueno, en esta parte nos indica, el almacenamiento en línea es extremadamente útil para evitar la pérdida de información y tener todo en un mismo lugar. Para acceder a ello más rápidamente dentro y fuera de la oficina, pero implica algunos riesgos que nos obligan como usuarios a tomar algunas precauciones. Uno de ellos es, cada usuario debe ser único y no utilizar el perfil de usuarios corporativo para uso privado. Todos los usuarios deben ser autorizados por el personal de informática. Y por último, no utilizar estos servicios como repositorios permanentes, sino como repositorios temporales. La ciberresiliencia es un nuevo término que se está incluyendo. Si buscamos quizás en el diccionario la palabra resiliencia, pues encontramos que es la capacidad que tiene una persona para poder sobreponerse a todos los problemas. Es lo mismo que se da precisamente a las empresas. Por eso es la ciberresiliencia.
es la capacidad de una organización, así es, de gestionar el riesgo existente y sobre todo superarlo, con un mínimo impacto para la organización. Por lo tanto, es importante disponer de soluciones tecnológicas que aseguren la protección, conocer en todo momento el estado de protección de nuestra infraestructura y contar con las herramientas adecuadas para una gestión eficiente que garantice la continuidad en caso de ciberataque. Para poder ampliar quizás lo que ya hasta este momento se ha dicho en las diapositivas, a continuación presentaremos unos videos. Seguridad en el puesto de trabajo. Por nuestras manos pasa más información sensible de la que podemos imaginar. Durante nuestras jornadas de trabajo recibimos, enviamos, destruimos, gestionamos o modificamos miles de datos que son codiciados por los ciberdelincuentes. Nos referimos a toda aquella información personal, fiscal, bancaria, etc., que es propia o de terceros. Jugamos un papel clave en la misión de garantizar que estos datos no caigan en manos equivocadas. No debes eludir tu responsabilidad. Para ello, puedes aplicar una serie de medidas preventivas. Cierra la sesión del sistema siempre que te alejes. Bloquea el acceso a tu teléfono y guarda bajo llave los papeles importantes. Cambia la contraseña que por defecto trae el equipo y configura patrones o huella de seguridad en el acceso a dispositivos móviles. Restringe a un uso meramente profesional los dispositivos de trabajo. Desconfía de las memorias USB o discos duros externos de procedencia desconocida. Nunca los conectes a tu equipo. Podrían introducir archivos maliciosos. Evita las conexiones Wi-Fi a redes públicas o de identidad desconocida. Suponen una puerta abierta para el robo de tus contenidos. Navega tomando medidas de seguridad como visitar webs legales, descargar en los sitios oficiales o no usar credenciales de administrador. Gestiona tu correo electrónico de manera segura. No guardes la contraseña sin protegerla ni abras emails de desconocidos. Analiza con el antivirus tu equipo, el correo electrónico recibido, los dispositivos externos que conectes y todos los archivos descargados. No instales programas prohibidos por tu empresa y siempre que lo necesites, recurre al equipo de informática. Teniendo en cuenta estos 9 puntos, contribuyes a la seguridad de tus datos en el trabajo y a la privacidad de la información que manejas.